Te doy la bienvenida a Fe para Sanar. Este es un espacio creado para que puedas edificar tu fe y experimentar la voluntad de Dios para sanar en espíritu, mente y cuerpo, en todo aspecto. Una de las mejores cosas que podemos hacer es conocer realmente quién es Dios, qué es lo que Él quiere, cómo quiere las cosas, cómo diseñó todas las cosas, pero conocerlo a fondo para poder realmente experimentar todo lo que tiene para nosotros. Lamentablemente existe una gran cantidad de religión y de opiniones y de cosas que se dicen acerca de Dios que no son la verdad. Cuando no tenemos la verdad acerca de Dios, no podemos tener una relación con Él adecuada. Y la verdad acerca de Dios está en su palabra. Es nuestra responsabilidad tomar su palabra como la verdad absoluta y conocer a Dios a través de todo esto. Los discípulos le decían a Jesús en su ministerio terrenal: Jesús, muéstranos al Padre. Jesús les responde: tanto tiempo hace que estoy con ustedes y aún no me conoces y aún no conocen al Padre. Todo lo que yo digo, decía Jesús, es lo que escucho al Padre decir. Todo lo que yo hago es lo que veo al Padre hacer. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, pero todo lo que veo al Padre hacer, eso es lo que yo les muestro a ustedes. Entonces Jesús, la vida misma de Jesús, nos muestra quién realmente es Dios, cuál es su corazón, y vemos que gran parte de este ministerio de Jesús comprendía de la manifestación de los milagros, de la bondad de Dios a través de milagros, de sanidades, de resurrecciones, ¿verdad? Todo esto que Jesús hizo también está disponible para nosotros. Jesús nos dice: mayores cosas que las que yo hice harán ustedes, porque yo voy al Padre. La voluntad de Dios para nosotros es sanar. La voluntad de Dios para nosotros es que experimentemos siempre, en todas las cosas, lo mejor de lo mejor. Él dice en Juan 10:10, el enemigo, el diablo, es el que viene a robar, a matar y a destruir, pero yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en mucha más abundancia. No todo lo que está sucediendo en nuestras vidas no necesariamente es la voluntad de Dios. Hemos hablado de esto en los capítulos anteriores. Si no los has escuchado, te insto, regresa, velos, porque estamos construyendo un tema muy importante que es tan fundamental. Estamos iniciando este canal incluso construyendo desde las bases para que todo lo que necesitemos, para que todo lo que tengamos de alguna necesidad pueda ser suplida, cualquiera que sea realmente, pueda ser suplida por medio de la palabra de Dios y de nuestra fe. Entonces, venimos hablando de esto, venimos hablando, el tema, el título de todo esto es cómo recibir cualquier cosa de Dios. Cómo recibir cualquier cosa involucra cualquier cosa. Involucra sanidad, involucra provisión, involucra protección. Cualquier necesidad que tengamos nos ha sido dada de parte de Dios. Dice el versículo de Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, toda bendición, todo lo que Dios tiene para nosotros ya nos fue dado, pero está en un ámbito espiritual. Está en un lugar espiritual listo y disponible para que tú y yo tomemos posesión de eso conforme lo vayamos necesitando. Toda la bondad de Dios, toda la gracia de Dios fue escondida para nosotros. No fue escondida de nosotros. Pero hay una forma en la que tú y yo debemos accesar este tipo de cosas. Y Dios estableció el camino, Dios estableció todas estas cosas. ¿Y cómo es que realmente participamos de las promesas de Dios y de la gracia de Dios? Que Él, como buen Padre, ha dejado listo todo para nosotros. Ninguna de las cosas que tú estás experimentando hoy en día son sin esperanza. Ninguna de estas cosas, no estás desahuciado. No tienes realmente ninguna, no tenemos excusas, básicamente. Todo lo que estamos atravesando, todo lo que estamos pasando tiene una solución, y la solución es principalmente en la sabiduría de Dios, en la palabra de Dios. Así que bueno, vamos a continuar este tema.
Hemos estado hablando específicamente de cómo recibir cualquier cosa de Dios y mencionábamos en los 2 capítulos anteriores que si nosotros conocemos la respuesta a 4 preguntas muy sencillas, podemos recibir cualquier cosa de Dios. Iniciamos con la primera pregunta, que es ¿por qué la fe? ¿Por qué la palabra de Dios dice que el justo vivirá por fe? ¿Por qué Jesús mencionaba una y otra vez en su ministerio terrenal que la razón por la que una persona recibía su sanidad era por su capacidad para creer? ¿Por qué la fe? Bueno, principalmente porque es la forma misma en la que Dios opera y hace todas las cosas. La Biblia dice en Hebreos que Dios constituyó el universo por medio de su palabra. Él habló, él dijo, luz, sé, y la luz fue. Él habló y dijo la creación a existencia, y la existencia sucedió, se manifestó porque Dios habló. Y Dios nos creó a su imagen y conforme a su semejanza. Es decir, que nos dio la misma capacidad creativa. Más allá de mis palabras ser comunicativas, son creativas. La Biblia dice también en uno de los proverbios o salmos que la vida y la muerte están en el poder de la lengua, y el que ama la lengua comerá de sus frutos. Tu vientre se saciará de lo que tu boca está expresando. Y esto es realmente un aspecto muy importante que vamos a tratar el día de hoy. Vimos también qué es la fe realmente. Si Dios opera a través de la fe, si Dios hace todas las cosas a través de la fe, bueno, entonces, ¿qué es esta fe? De acuerdo a la Biblia, ¿qué es la fe? Hebreos 11:1 nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es decir, que la fe trata con las cosas que no podemos ver. Cuando somos enfrentados por una situación complicada, por una enfermedad o una situación de peligro, la fe está disponible para que tú puedas vencer mucho más allá de lo que puedes ver. La fe trata con lo que no se puede ver. Y no es que tenga que ser ciega la fe, sino que la fe es un tipo de visión muchísimo más alta, muchísimo más elevada, muchísimo más profunda. La fe se basa enteramente en lo que la palabra de Dios nos dice. La fe, de hecho, se ancla exclusivamente en la palabra de Dios. Yo no puedo creer por algo que la palabra de Dios no me dice. Pero si la palabra de Dios sí me está diciendo, sí me está hablando respecto a una sanidad o alguna situación que es la solución para mí realmente, entonces puedo estar seguro que puedo disfrutar de ese beneficio, de esa dádiva de Dios. El Salmo 103 dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que rescata tu vida del hoyo, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y sigue el capítulo, pero tenemos beneficios. Puedes leer esos beneficios en el Salmo 103. Tenemos beneficios por ser hijo de Dios. Esos beneficios son exclusivos para los que han entrado al reino de Dios a través de la fe en Cristo Jesús. Si no tienes la seguridad de calificar o no en esto, bueno, Romanos 10:9 te da la solución. ¿Qué necesito para ser acreedor a estos beneficios? Ser hijo de Dios, creer en Cristo Jesús. Eso es todo. Eso es todo lo que necesitas. Lee Romanos 10, versículos 9 y 10. Dice que cerca de nosotros está la palabra, está en nuestra boca. Y dice el versículo 9 que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. Eso es el requisito. Me estoy adelantando un poco en lo que quiero llegar, pero bueno, vamos a regresar al orden. Vimos entonces por qué la fe, vimos qué es la fe, vimos cómo es que obtenemos esa fe. Romanos 10:17, dice que la fe viene a mí por medio del oír de la palabra de Dios, el oír de la palabra ungida de Dios y de Cristo Jesús. La única forma en la que tú y yo podemos obtener fe, la fe que hace que obtengamos nuestra sanidad, la fe que nos conecta a la gracia de Dios,
porque eso es lo que la fe hace. La fe es realmente un conducto que es un puente que nos comunica a la gracia de Dios, a toda la bondad de Dios, la gracia, todo ese favor que no merecemos de parte de Dios. La fe es lo que se conecta a eso, nuestra capacidad para creer. Entonces, esta fe viene, la capacidad para creer, por medio de el oír de la palabra de Dios. El que tú estés ahorita, tú y yo estemos escuchando, porque yo también soy ministrado por las cosas que se dicen y la palabra de Dios leída y predicada. Nuestra capacidad para creer viene por nuestra capacidad para escuchar la palabra de Dios. Yo puedo creer porque escucho la palabra de Dios. Entonces es bien importante que tú y yo estemos expuestos a este tipo de información, a este tipo de palabra. Y no digo nada más cualquier tipo de predicación, digo predicación de la palabra ungida de Dios. Palabra que es cimentada en la escritura de Dios. Depende de todo eso, porque también puedo estar escuchando religión tras religión. Escuchar que Dios sabe por qué pasan todas las cosas y que Dios me manda las enfermedades porque tiene propósitos específicos para mi vida, pero eso no es la escritura. Tú no puedes encontrar un versículo que dice que Dios sabe por qué te manda esas enfermedades y que Dios se llevó a tu familiar o se llevó a tu hijo o se llevó a tu mamá o a tu hermana por su infinita sabiduría. Por supuesto que no. Jesús nos dice, el diablo es el que viene a robar, a matar y a destruir. Y Jesús es el que viene a darnos vida y vida en abundancia. Tú no puedes encontrar muerte, robo, daños en el cielo. Y ahí sí sucede la voluntad de Dios. En la tierra no sucede la voluntad de Dios automáticamente. Jesús mismo nos dice en Mateo 6 que pidamos para que la voluntad de Dios se haga en la tierra como se hace en el cielo. ¿Por qué dice eso Jesús? Porque claramente nos está llevando a cabo en todos lados. Es nuestra responsabilidad ser esos medios, esos instrumentos que Dios utiliza para manifestar su voluntad. De hecho, en 2 Corintios 2:14 dice, más gracias sean dadas a Dios que nos lleva siempre en triunfo y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Dios nos necesita a nosotros para ser vehículos, para ser transmisores de su palabra, para obrar, para hacer las cosas así como lo hizo a través de Jesús, así también necesita hacer las cosas a través de nosotros. Pero podemos estar confiados que si tú y yo caminamos y cooperamos con Dios y participamos de estas leyes espirituales que Él ha establecido, podemos disfrutar de esos beneficios, de esos milagros, de esas sanidades y de la gracia de Dios para nosotros. Nos damos cuenta realmente que estos tiempos que tú y yo podemos tener son realmente vitales, porque si yo no escucho la palabra de Dios, no puedo esperar recibir nada de parte de Dios. El rogarle a Dios, el tratar de torcerle el brazo a Dios, no nos va a conseguir absolutamente nada. Es bien importante que entendamos y conozcamos cómo es que Dios hace las cosas para que podamos recibir cualquier cosa de parte de Dios. Y después que entendemos cómo es que obtenemos esta fe, escuchando la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios, leyendo estos versículos de sanidad, leyendo versículos que tengan que ver con tu situación, que tengan que ver con lo que tú estás pasando. Al yo escuchar eso, al yo meditar eso, al yo hablar eso, entonces viene este empoderamiento para poder creer, ¿verdad? Valga la redundancia. Y nos lleva a este cuarto punto que tuvimos una pequeña probada en la sesión anterior, que es cómo puedo utilizar esta fe, cómo puedo ejecutar todo lo que yo veo en la palabra de Dios. Y yo puedo leer que Jesús, por ejemplo, en Isaías 53, que Jesús llevó mis enfermedades, que sufrió mis dolores, que todo el castigo que Él sufrió, que toda la laceración, todo lo que le hicieron a Jesús en la cruz, fue para que yo tuviera plenitud total.
que Él llevó todo eso y que por sus llagas yo fui curado. Yo leo en ese versículo que por las llagas de Jesús, por lo que Él sufrió, yo fui curado. Y quizás estoy experimentando una situación de enfermedad, pero la palabra de Dios dice que por sus llagas fui curado. Entonces tenemos la verdad en un lado y tenemos las circunstancias en el otro lado, los síntomas que tú y yo podamos estar experimentando. Los síntomas no son la verdad, pues son un hecho, están sucediendo, pero la verdad es la palabra de Dios. ¿Cómo puedo hacer que esta verdad de la palabra de Dios sea una realidad por encima de lo que estoy viviendo? Es a través de este proceso de la fe, es la manera en la que empezamos a utilizar nuestra fe. Eh, si podemos leer en la carta de Pablo a los Romanos capítulo 10, volvemos a ver esto que les acabo de decir. En Romanos 10, 9 dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, que Él resucitó, seremos salvos. Es decir, que tenemos vida eterna, que como dice Jesús, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Que cuando dejemos de estar en esta tierra, nuestra eternidad es con Él, porque su palabra nos dijo cuál era el requisito para que tengamos esa vida eterna. Pues dice el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón yo creo para ser justificado, para no ser culpable, ¿verdad? Ser culpable es lo opuesto a ser justo. Jesús y su obra nos hicieron justos, no por nuestras acciones, sino por la acción de Él, por la obra de Él. El yo creer y confesarlo me da un estatus de justicia. Y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que cree en Él no será avergonzado, que no hay diferencia entre judío y griego, pues uno mismo es el Señor de todos, que es rico para todos los que le invocan. Ahí están nuestras palabras otra vez. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces no depende de mis acciones, no depende de que yo pueda ganarme el cielo, depende de que yo pueda creer en la obra de Jesús, creer lo que la Biblia dice que crea en Romanos 10, 9 y 10, y tomar acción, confesarlo, hacerlo, creerlo. La fe pertenece al corazón, la fe es del corazón, dice que con el corazón se cree, no con la mente, porque las cosas muchas veces para nuestra mente carnal o nuestra mente terrenal no tienen sentido o son difíciles de comprender. Lo bueno es que no tengo que comprenderlo para poder disfrutarlo. Yo necesito creer y el creer, la fe es una decisión. Yo decido creer en Cristo y yo decido confesarlo y luego cada día, porque es una cosa de todos los días que nos restan en esta tierra, son días que deben de ser acompañados por una constante relación y meditación en la palabra de Dios y Dios se va revelando a nosotros. No podemos entender a Dios en un día, ni en toda nuestra existencia, pero podemos empezar. Podemos, Dios se quiere revelar a nosotros, pero la forma en la que lo hace es a través de su palabra. Es a través de esa revelación que de pronto tú al estar escuchando esto o alguna otra predicación, puedes decir, entiendo. Como decimos nosotros en México, me cayó el 20. Es cuando esa revelación ese velo es abierto y podemos ver claramente una situación que quizás por mucho tiempo estuvimos cegados, ¿verdad? Entonces, el pasar este tiempo en la palabra de Dios nos abre el velo y nos permite conocer un poco más de Dios y también nos permite experimentar más esas cosas que Dios tiene para nosotros. Entonces, si la fe es del corazón, yo puedo tomar una decisión. Yo puedo tomar la decisión de creer. Creer es una cuestión del corazón y no de la mente. La boca, nuestras palabras, expresan lo que hay en nuestro corazón. Y el corazón contiene lo que escuchamos continuamente. La fe viene, ¿recuerdas? Como dice Romanos 10, 17, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Pero no solamente la fe viene por el oír de la palabra de Dios. El temor viene por el oír de todo lo que está sucediendo a mi alrededor. Entonces, mi corazón contiene lo que constantemente estoy escuchando.
se convierte en algo de mucha importancia. ¿Qué es lo que estás escuchando día con día? No podemos estar aislados del mundo, pero sí podemos escuchar las cosas correctas y sí podemos decidir a qué le vamos a poner nuestra atención. A el síntoma, a las noticias, al temor. Y si eso es lo que yo hago, voy a estar llenando mi corazón de ese temor. Y cuando una situación difícil sucede, de mi boca va a salir eso. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces es bien importante prestar atención a este tipo de cosas. Yo me levanto en las mañanas y leo la palabra de Dios, medito en la palabra de Dios. Antes de dormirme, me acuesto leyendo algún versículo y presto atención en una parte, por lo menos, aunque sea pequeña, aunque sean 30 minutos, aunque sean una hora incluso, diariamente a escuchar la palabra de Dios porque necesito ser muy diligente. Porque vivimos en un mundo complicado. Vivimos en un mundo donde no podemos controlar todo lo que está sucediendo, pero sí puedo controlar mi respuesta ante esas situaciones. ¿Qué va a salir de mi boca? ¿Qué pasa cuando exprimes un limón? Pues sale jugo de limón. ¿Qué pasa cuando exprimes, una situación exprime a un creyente? Pues debe de salir fe de la boca. Un dolor, un golpe, una enfermedad, un diagnóstico. Yo voy a responder de acuerdo a la palabra de Dios. El médico puede decir que es una condición que no tiene solución, pero la palabra de Dios dice otra cosa. Y eso es lo que yo voy a hablar, y eso es lo que yo voy a meditar diariamente, y le voy a pedir a Dios sabiduría para que me guíe a hacer las cosas correctas. Entonces, yo escucho, eso que escucho constantemente se está, por así decirlo, cociendo en mi corazón, y eso es lo que va a salir de mi boca. Pon atención a lo que sale de tu boca, porque eso que estás hablando es de lo que está lleno tu corazón. Entonces, las palabras que nosotros hablamos, que vienen del corazón, se puede decir, de acuerdo a Marcos 11, de hecho vamos a leer primeramente Marcos 11, 22, y estos son en palabras del Señor Jesús, palabras rojas. Dice, respondiendo Jesús, les dijo, ten fe en Dios, confía en Dios. Otras versiones dice, ten la fe de Dios. Porque ciertamente les digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, yo les digo que todo lo que pidieren orando, crean que lo recibirán y ciertamente os vendrá. Entonces, Jesús nos dice y pone mucho énfasis en lo que estamos diciendo. Si tú dices a este monte, a este problema, a esta enfermedad, quítate y échate en el mar, pero no dudas en tu corazón, sino que crees que será hecho, decides creer que va a suceder lo que tú estás diciendo, lo que tú digas va a ser hecho. Parece un juego de palabras. Te recomiendo leer Marcos 11, 22 al 24 y meditar en estos versículos. Tienes tarea realmente. No esperes que solamente con escuchar estos 25, 30 minutos sea suficiente. Lee lo que estamos viendo en esta sesión. Aunque sea un versículo, apúntalo, léelo antes de dormir, léelo al despertar y deja que Dios empiece a revelarte esa palabra. Pero en pocas palabras podemos decir que la fe se activa por medio de lo que hablamos. La fe se activa por medio de mis palabras. Jesús dice, ten fe en Dios, cree en Dios. Acuérdate, la fe es del corazón. E inmediatamente Jesús nos empieza a hablar de lo que estamos diciendo. Yo creo en Dios y luego nos habla de nuestras palabras. La fe se activa, la fe inicia principalmente a través de nuestra confesión, de nuestras palabras. ¿Qué estoy diciendo constantemente? Porque lo que tú estás diciendo constantemente es lo que estás experimentando. Si estoy repitiendo el problema, el diagnóstico, la enfermedad, la condición, eso es lo que va a estar sucediendo progresivamente en tu vida. Pero si yo estoy hablando de acuerdo a la palabra de Dios en contra de la circunstancia, mi circunstancia va a empezar también a cambiar progresivamente. Todo es un proceso.
No te des por vencido porque hablé una vez la palabra de Dios y no sucedió el milagro. Es progresivo, pero ¿qué es lo que estoy diciendo constantemente? Y de la misma manera en la que activamos nuestra fe, de acuerdo a este versículo que nos dice Jesús, inhibimos nuestra fe también. ¿Cómo puedo inhibir mi fe o incapacitar mi fe y el resultado que estoy esperando? Con la duda, con las palabras de duda, con las palabras que contradicen a la palabra de Dios. De cierto os digo que todo aquel que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, y no estés cancelando constantemente esa confesión o esa palabra de Dios que tú estás hablando. Si tú no la cancelas con confesiones de duda, decir, me duele, estoy enfermo, no se trata de decir una mentira, se trata de establecer la verdad de la palabra de Dios para que podamos disfrutar de esto progresivamente. Entonces, de la misma forma en la que tú y yo iniciamos un proceso de fe, de la misma manera voy a inhibir un proceso de fe, porque no soy constante en mis palabras. La Biblia dice también en Santiago 1, si no me equivoco, el versículo 7, que si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, que la pidamos a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es como la ola del mar que es echada de un lado al otro. No piense quien tal haga que recibirá cosa alguna de Dios. Entonces, nuevamente Dios pone la responsabilidad en nuestra cancha, está de nuestro lado. No depende de Dios que tú recibas esa sanidad, depende de tu confesión, de tu fe, de tu capacidad, de tu vida y mi capacidad para conectarnos con esta palabra de Dios. Y no dejemos que la permanencia de la circunstancia o de la montaña que está frente a nosotros, metafóricamente hablando, no dejemos que la permanencia de esa montaña dicte la efectividad de nuestra fe. Jesús mismo atravesó ese tipo de circunstancias. Jesús fue a una higuera buscando fruto y la Biblia nos dice que Jesús no encontró fruto en ella y que estableció un decreto. Él confesó, dijo, nadie coma fruto de ti de ahora en adelante. La higuera seguía exactamente igual, aparentemente, pero desde la raíz empezó a suceder algo. Jesús y sus discípulos continúan su camino. Al regresar al otro día, vio Pedro a lo lejos que esta higuera estaba completamente seca desde la raíz, o sea que la higuera estaba desenraizada, ¿verdad? A través de una confesión. ¿Qué pasó? No sabemos. Lo que sí sabemos es que esa higuera estaba muerta y nunca nadie más volvió a comer fruto de ella. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos en nuestras palabras. Ahora, vivimos en un mundo rodeados de tantas situaciones y lo que Dios nos pide para que veamos la manifestación de nuestra fe es precisamente constancia, paciencia, que seamos muy pacientes a el establecer nuestra fe para que nuestra fe sea perfecta, sea completa y que no nos falte cosa alguna. Y esto vamos a continuar tratando esto en el siguiente capítulo. Así que tenemos ya palabra, podemos iniciar leyendo este tipo de cosas y empezar a caminar en fe. Regresa a los capítulos anteriores, empieza a edificar tu fe y ponlo en acción. Y esto es lo que vamos a tratar en el siguiente capítulo. ¿Cómo puedo utilizar mi fe? Vamos a ponerla en acción y vamos a ver versículos y vamos a ver verdades bíblicas que nos ayuden a tener un entendimiento más claro de esto y podamos disfrutar y podamos ponerlo en práctica lo más rápido posible y lo más práctico posible. Nuevamente te doy las gracias por dejar este tiempo para Dios. La Biblia dice que todo aquel que honra a Dios será honrado por Dios. Todo aquel que desprecia las cosas de Dios será menospreciado. El escuchar y poner atención a lo que Dios tiene para ti es honrar las cosas de Dios. Agradezco el tiempo que has destinado para esto
y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.